¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Orgullo Paceño en esta nueva edición, un programa enfocado en enaltecer los diferentes exponentes culturales en sus diferentes ramas. Tuvimos músicos, tuvimos igual aquí bailarines, exponentes de la danza y en esta ocasión tenemos a una eminencia dentro de la historia. Él es docente, es historiador, también ha sido en su época político y ahora nos va a hablar un poquito acerca del gran poder y de su experiencia que tiene durante todos estos años. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Fernando Cajías. Don Fernando, un placer tenerlo acá. Gracias por aceptar nuestra invitación a Orgullo Paceño. Usted merece estar en Orgullo Paceño, de verdad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y además por la presentación que me llena de orgullo precisamente. No, de verdad es un placer que haya aceptado la invitación. Yo sé que usted ha sido eminencia, en realidad es eminencia dentro de lo que es La Paz y también lo que es Bolivia. Pero en esta ocasión, como le comentaba antes de la entrevista, nosotros estamos enfocados en enaltecer exponentes culturales. Usted tiene una especialización en cultura que nos va a hablar acerca de todo esto y seguro le encanta toda esta exposición que estamos apreciando ahora. Por supuesto. Justamente las materias que doy en las carreras de Historia y Turismo de la UNSA y en el Departamento de Cultura y Arte de la Católica está relacionada con la cultura en Bolivia, el patrimonio cultural. Ahora es algo muy amplio, ¿no? Así que no abarco todo, sino lo que he ido especializando. Exacto, y en esta ocasión le comento que estamos con el colectivo ABAP, que está en una exposición de arte, de pintura, de escultura, de dibujo, en la sala de exposición Arturo Borda, situado en la Casa de la Cultura. Y bueno, esto va a estar expuesto hasta hoy en realidad. Hoy finaliza y desde hoy empieza el colectivo Intuición, que igual nos trae diferentes obras diferentes. Así que nosotros constantemente con Orgullo Paceño estamos tratando de enaltecer y promocionar a los diferentes expositores dentro del arte, dentro de la cultura en general. Y uno de ellos es usted. Muchas gracias por aceptar. Bueno, y felicitaciones por las exposiciones. Muy importante difundir todo lo que se sigue haciendo en nuestra ciudad y en nuestro país, ¿no? Así es. Y hablando ahora sí, ya fuera de lo que estamos tomando en cuenta lo que es la sala de exposición, quiero hablar un poquito de usted, porque yo lo vi en diferentes entrevistas que sí toca temas específicos, que también lo vamos a hacer con usted, pero que yo quiero hablar un poquito de su vida, de su trayectoria, cómo se inició en esta afición dentro de lo que es la historia, también dentro de lo que es la política. ¿Cómo inició desde un principio? Bueno, en la historia, la literatura, la cultura, tuve mucha influencia de parte de mis padres, ¿no? De mi padre Huáscar y de mi madre Beatriz, que me estimularon mucho lo de la lectura y también la creatividad, la investigación. Hay veces que los hijos no se parecen a los padres, ¿no? Que hacen algo muy diferente. Lo contrario incluso. A veces lo contrario. En mi caso, más bien, mi familia en general, yo diría que la mayoría, hemos sido 10 hermanos, ahora quedamos 5, hemos seguido la línea dada por mi padre y mi madre, ¿no? Entonces la familia jugó un rol muy importante. Y el decidirme por la historia fue algo difícil, porque estaba entre la historia y la literatura, pero finalmente mi madre me convenció que como poeta no estaba muy bien. Como investigador podía irme mucho mejor. O sea, ¿usted quería ser poeta? Al principio sí, bueno, ¿quién no quiere ser poeta en la adolescencia, lindo, ¿no? Claro. Pero lo de la novela no la he dejado de lado. A ver, Debe seguir escribiendo. Sí, estoy escribiendo una novela histórica, ojalá me dé el tiempo para acabarla. Qué lindo. Y de ahí fue, antes de empezar la entrevista, me dijo que usted tiene una especialización en cultura, específicamente cultura boliviana, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que le atrayó exactamente a especializarse? O sea, fuera de que seamos bolivianos, llamemos nuestro país. Indudablemente ahí jugaron un rol muy importante los esposos Mesa Gisbert, sobre todo doña Teresa Gisbert, ¿no? Que fueron mis maestros
en el primer año de la universidad, clave, ¿no?, para definir. Y me invitaron a formar parte de su equipo. Me acuerdo muy bien de un viaje a Caquiaviri, Ya. donde admiré por primera vez, muchas veces he vuelto a Caquiaviri, unas pinturas hermosísimas que hay sobre las postrimerías. Y ahí me entusiasmé por la historia del arte, fundamentalmente la pintura, la escultura, la arquitectura. Y fui parte de su equipo al principio, luego ya me fui formando individualmente. Claro, poco a poco. Y tuve la suerte de ser invitado por el Colegio San Calixto, y muy joven a ser profe. Mi padre Allá fue profe, ¿a qué edad más o menos ya empezó? a los 23 años. Y era profesor Profesor de colegio, ¿no? de historia. De historia de la cultura, justo. Wow. Entonces todo me fue llevando, y el 76 ya entré a la cátedra en la UNSA, en la carrera de historia, con esta materia de cultura boliviana. Entonces se dieron muchas... que se fue armando su camino. Se fue armando este camino de historia de la cultura, que es muy amplio. He dado clases años, ya más de 40 años sobre la materia. Y bueno, mi última obra, bueno, mi penúltima, espero que seguir también investigando, es sobre la fiesta en Bolivia, ¿no? La fiesta en general. Fiesta en Bolivia llamado, Ya. porque si ponía la fiesta era un desafío muy grande porque hay demasiadas fiestas, ¿no? Pero bueno, escogiendo las mega fiestas que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad y otras también emblemáticas, espero, eso es un tema impresionantemente largo, ¿no? Y ahí también debo reconocer que al dar clases, yo daba en general sobre el patrimonio artístico, ¿no? Pero fue conociendo a gente del ballet folclórico boliviano, que fueron mis alumnas en turismo, y luego toda esta corriente de lo que hoy se llama patrimonio inmaterial, ¿no? Que no solamente hay que tomar en cuenta cultura como arte, por supuesto es algo importantísimo, pero el otro gran brazo es la manera de vivir de los pueblos, ¿no? Exacto. Que es lo que define la cultura, la identidad cultural, ¿no? Y ahí, digamos, a la mitad de mi experiencia, comencé a estudiar también cosas como gastronomía, indumentaria, Wow. y sobre todo lo de la fiesta, ¿no? Que es lo que ahora, yo digo, estoy dedicado a eso, pero es interminable y nunca termino de investigar, debe ser es algo muy amplio. Es muy amplio, muy amplio, y Bolivia es un país festivo por excelencia, ¿no? Es una característica para bien y para mal también, a veces exageramos un poquito, pero en general es un país muy creativo en la fiesta, ¿no? Y también es un país con mucha identidad cultural a nivel internacional. Y diversidad cultural también. Esto es lo que llama la atención, ¿no? Que país chico, que podía ser absorbido por las culturas hegemónicas, ¿no? Mantiene una fuerte identidad. No hay que negar que vivimos dentro de la globalización. Hasta las mega fiestas nuestras de mayor identidad están influidas. Están influidas. Llegan cosas de la globalización, la tecnología obviamente, ¿no? Pero tenemos una identidad muy fuerte, y yo diría que las dos identidades más fuertes son la gastronomía. La gastronomía. Nuestro paladar es increíblemente autónomo. Eso es cierto, sí. Llega la hamburguesa, le ponemos llajua, y los italianos trajeron el fideo, ají de fideo. Exacto. Bueno, entonces es una identidad muy fuerte, y también la fiesta, ¿no? La danza. Claro, no podemos decir de identidades puras, no, ya no existen identidades puras, pero sí dentro de nuestra identidad indígena y nuestra identidad mestiza es muy fuerte, Bolivia es muy fuerte, inclusive la indumentaria, a pesar de que ya la mayoría de la gente utiliza indumentaria globalizada, es de los pocos países, creo, en América Latina donde la chora paseña mantiene su vestimenta, la cochabambina, que incluso en ciudades
que en ciudades así como La Paz, digamos, en Santa Cruz, mantienen, ¿no?, su vestimenta. En otros países no, No, ni siquiera México ni siquiera México. o Lima, ¿no? Claro, en Cusco sí Cusco sí. hay más identidad, pero en Ecuador hay lugares fuertes como Otavalo, etcétera. Pero creo que Bolivia es una de las que más mantiene la identidad en la vestimenta, por ejemplo, ¿no? El idioma, ¿no? El idioma. Los idiomas, hasta nuestro castellano es castellano paseño. Tenemos además muchas identidades Muchas dentro de la gran identidad. jergas, Sí. Santa Cruz se habla de una manera, Cochabamba de otra manera, La Paz de una manera. Pero ¿usted cree que, como está en la carrera de turismo también, esto de que nuestra identidad cultural esté bien marcada y mantengamos, qué podríamos hacer para mantener eso? Porque hay mucha gente que igual pelea contra eso de que en la ciudad se viste de una manera, se hable de una manera, que eso vaya, digamos, directamente a los pueblos. ¿Qué opinas sobre esto? No, yo creo que en este momento Bolivia tiene muchos atractivos turísticos, muchos, que son además patrimonio nuestro. Y de estos, por ejemplo, declarados de Patrimonio de la Humanidad, 6 son de arte e historia, como Tiahuanaco, como Sucre y Potosí, y otros 6 son de fiestas de identidad. Por ejemplo, San Roque de Tarija, el Gran Poder, a las citas en La Paz, el Carnaval de Oruro, la Ichapequene, fiesta de mojos, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver que la gente, mucha gente viaja por turismo cultural a conocer al diferente, no a lo que se le parece a él, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro mayor atractivo es ese, ¿no? El problema que tenemos ahora es la gestión turística, ¿no? La gestión turística. Porque a veces, por ejemplo, lo de los bloqueos es algo terrible, y yo lo he vivido año tras año, porque viajo mucho, viajaba, bueno, ahora ya estoy un poquito delicado para hacer los viajes largos que hacía, pero viajaba por lo menos 4 veces al año, y pocos viajes eran pacíficos, ¿no? Siempre había una escuelita bloqueando En las carreteras, claro. las carreteras. Y Perú hay problemas, pero al turista no lo bloquean, ¿no? Porque ellos tienen con su gran política, inclusive aquí cerca, en Puno, ¿no? O sea, si es turista, pasa. Pasa. Entonces, los buses turísticos, etcétera, ¿no? Hay casos extremos que puede que no, ¿no? Pero acá no, pues no importa si eres... ha habido gente que en Uyuni se ha quedado Sí, es cierto. trancados, entonces todo eso no. Esa parte nos falta, ¿no? Hay turismo, ha avanzado muchísimo, es una de las carreras que dentro de humanidades tienen más estudiantes, porque hay más fuentes de trabajo. Quiere decir que sí existe, ¿no? Pero, como usted dice, podríamos tener, somos una potencia en identidad cultural y hay que más bien invertir, pero como siempre se les advierte a los estudiantes, el turismo puede ser muy bueno, pero también puede ser dañino si precisamente perjudica la identidad cultural, ¿no? Si por ejemplo, por decir ahora, están de moda los callahuayas, son patrimonio de la humanidad también, ¿no? Pero no se les puede pedir forzar a que hagan ritos cuando ellos consideran que no hay que hacerlo. Por ejemplo, Ya, martes y viernes. o sea, usarlos, digamos, directamente. Usarlos simplemente como una... No, eso está Hay que mal, respetar, ¿no? digamos. O, por ejemplo, que el espectáculo ceda al rito, ¿no? El rito tiene... Es cierto que son ritos a veces muy largos, etcétera, pero es importante que mantener esa identidad, ¿no? Claro. Igual pasa si lo que ha pasado en Machu Picchu, ¿no? Que se está debilitando la base porque los operadores de turismo traían miles, hasta que los arqueólogos dijeron, no. Y ahora hay capacidad de carga, ¿no? No me recuerdo la cifra, pero dicen 2.000 por decir por día y nada más, ¿no? Claro. O en las cuevas de Altamira en Europa, por solo la respiración se estaban dañando pinturas que habían durado siglos, milenios, ¿no? Eso hay que tener cuidado, pero creo que el turismo es una gran fuente de estar relacionado con la cultura, en el sentido de que democratiza la cultura. Y también expone toda nuestra identidad cultural a nivel Y mundial. genera ¿no? empleos,
permite, por ejemplo, yo conocí las misiones de Chiquitos antes de que sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Hay una gran diferencia ahora, hoteles, restaurantes, casi todo asfaltado. Entonces, turismo ayuda, ¿no?, a que el patrimonio sea y para que conocido. Nuestra cultura también crezca. Algo igual, antes de finalizar este pequeño bloque, me dijo antes de la entrevista que usted también tiene una especialización dentro de lo que fue la historia del mar, todo lo que aconteció con el Pacífico y demás. ¿Cuál fue este incentivo para especializarse en este tema? Bueno, justamente cuando hacía mi tesis de licenciatura, estaba entre hacer una historia de la cultura, pero me entró lo del mar, no sé, es parte de un cierto nacionalismo que tuve desde mi juventud, sobre todo porque había un grupo de historiadores chilenos que comenzaron a negar que Bolivia tuvo mar, alguna vez, ni siquiera de la guerra. O sea, ¿no? nunca O sea, tuvo mar. nunca, que fuimos más bien los que nos apropiamos de algo que no era nuestro. Y no, yo había leído con un profesor, Juan Siles, que era también en ese sentido me influyó, y don Gunnar Mendoza, el director del archivo de Sucre. Y entonces hice mi tesis de licenciatura para probar que Bolivia sí tuvo mar, ¿no? Y probar que Chile solo ambicionó ese territorio desde que ahí apareció el salitre y el guano, ¿no? Y bueno, he probado con cientos de documentos que sí Bolivia tuvo mar. Y luego ya me metí en la película Amargo Mar. Claro, ya como... Ha estado en el equipo de historiadores de la demanda marítima. O sea, ahora, como le decía antes de la entrevista, cuando hablo de esta historia del mar, veo ahí las caritas de los estudiantes un poco pesimistas, ¿no? De decir, porque también hay que hacer una autocrítica, cometimos muchos errores también, ¿no? En cambio, cuando hablo de la historia de la cultura, la gente se llena de orgullo, ¿no? Son diferentes, ¿no? Sí, claro que es dramática también nuestra diversidad, es muy buena, pero también problemática. Todos sabemos que a veces no nos comunicamos. Claro. Entre collas, cambas, sur, norte, las etnias, ¿no? No hemos llegado a solucionar la interculturalidad. Pero lo bueno es que yo creo que cada quien está orgulloso de su identidad. Hay algunos que, claro, se van de Bolivia y ya comienzan a hablar en la frontera, ¿no? Que se van 2 días a Argentina y ya vuelven gauchos, digamos, ¿no? Pero hay otros que viajan con su maleta, con chuño y su traje de moreno, ¿no? Entonces, hay mucha gente con fuerte identidad. Y la historia del mar es una historia inconclusa, es uno de los traumas, se puede decir, de Bolivia, que ojalá algún día se solucione. Yo creo que el proceso no ha terminado, pese a los resultados de la demanda. Y en eso también seguiré en lo que pueda aportando. ¿No? Y bastante, aportó bastante. Don Fernando, nos vamos a hacer una pequeña pausa, en unos minutos más vamos a volver porque quiero comentarle también, quiero preguntarle y hablar con usted acerca de esta fiesta que se realizó recién del Gran Poder, para que nos cuente un poquito y nos llene de conocimiento para toda la gente que nos está acompañando. Retomamos en un ratito Orgullo Paceño con el señor Fernando Cajías.
Gobierno Autónomo Municipal. Continuamos con Orgullo Paceño, con una eminencia dentro de la historia, dentro de Bolivia, el señor Fernando Cajías. Hablábamos un poquito de su experiencia y yo sé que también dentro de su experiencia fue una de las fiestas más importantes que tenemos en Bolivia, tanto nacional como internacional, ahora desde el 2019, y estamos hablando del Gran Poder, don Fernando. Recientemente se realizó esta festividad y bueno, también recientemente, lo digo recientemente porque fue el 2019 que se declaró Patrimonio Inmaterial. ¿Qué nos podría hablar acerca de esto? Porque poniendo en contexto un poquito su participación de don Fernando, usted fue uno de los fundadores de la llamerada San Andrés, de lo que fue el Gran Poder, de lo que es el Gran Poder. Coménteme un poquito acerca de eso. Bueno, sí, mi ligación con el Gran Poder empezó en 1980, o sea, 6 años después que el Gran Poder rompió las fronteras del barrio y entró al Prado, ¿no? Y se volvió un boom, ¿no? Y en ese momento, en el mundo universitario, predominaba, se puede decir, por un lado el rock o la música protesta, ¿no? Algo había de música boliviana en las farándulas, en los guaños, pero no hacía una ligación muy fuerte con el folclore. Y hay que reconocer que los cochabambinos de San Simón empezaron con ello de hacer una fraternidad, los caporales de San Simón, y como que dieron el impulso, porque tuvieron mucho éxito, ¿no? Y además, como fueron estudiantes orureños que hicieron eso en Cochabamba, los llevaron al Carnaval de Oruro y tuvieron pues un gran éxito. Entonces, el 80 se festejaban los 50 años de la autonomía universitaria y los 50 años, los 150 años de la fundación de la UMSA. Y yo estaba de secretario general de la UMSA y lo convencí al rector, estábamos también con los de extensión universitaria, todo el mundo se puso de acuerdo en que sería bueno, además de los otros actos políticos, académicos, que participemos en la fiesta del Gran Poder. Y ahí don Lucio Chuquimia dijo, bueno, bienvenidos, van a abrir la entrada al Gran Poder. Y entonces la UMSA, hay que recordar con cariño a doña Lidia Geiler, que nos dio bastante dinero para los festejos. Compramos ahí la Salle, el edificio Hoy, varios espacios que ahora usamos. Y bueno, compramos trajes de llameros, contratamos un coreógrafo y conseguimos el grupo de muchachos que se animaron, ¿no? Yo en ese momento no bailé, desfilé nomás. Desfiló nomás. Pero pues al mes o mes y medio vino el golpe de García Mesa. Entre las cosas que saquearon fueron nuestros trajes. Wow. Y entonces el proyecto parecía morir, ¿no? Pero el 86, como yo le decía, me tocó. Y luego el 82, cuando se volvió a la democracia, me nombraron director del Instituto Boliviano de Cultura. Y eso me abrió a mí muchísimo el horizonte. Y pude apreciar el Carnaval de Oruro. De otra manera, cerca, incluso. El Gran Poder. Y entonces, pero por otro lado conocí a la gente del Ballet Folclórico Nacional y que viajaba con ellos. Y en un matrimonio de una de las alumnas de turismo comenzamos a bailar igualito y en el festejo me dijeron, volvamos a armar la llamerada. Esto fue en el 86 y volvimos. Y el Gran Poder nuevamente nos abrió las puertas, pero nos dijeron, bueno, no, ahora ya no pueden abrir porque ustedes ya tienen que seguir las reglas, claro. Hay que entrar por Ya antigüedad. Claro. Y bueno, desde ahí surgió la idea de también participar en el Carnaval de Oruro. Y ya con Luis Sempertegui vino toda la idea el era llamero también, de hacer la entrada universitaria. Entonces, ha sido una historia larga con la llamerada y, por supuesto, con el Gran Poder. Yo creo que los 36 años de vida que tiene la llamerada, un par de años no habré bailado, pero he estado siempre, pero a la vez investigando, ¿no? Y la pregunta tal vez está de más, la pregunta que le voy a hacer, pero ¿por qué llamerada, don Fernando? Uy, siempre me preguntan eso porque estaba de moda los caporales entre los jóvenes, pero ya nos habían ganado los San Simón.
Entonces hubo una idea de hacer algo más vinculado a la identidad paceña. Ya. Y aunque la llamerada es obviamente también de Oruro y también de Potosí, bueno, decidimos eso y además porque es una danza bastante juvenil, ¿no? Que podía adecuarse a los universitarios de bailar, arreando las llamas, pero como con una coreografía bastante Claro, agitada es agitada. y ahí le escogieron, además, obviamente para universitarios la llamerada es una danza barata, aunque todo se ha ido encareciendo, ¿no? Hasta la llamerada se ha encarecido, porque esto del nombramiento de patrimonio hace que, bueno, cada fraternidad diga, bueno, este año estrenamos ropa, Exacto. hacemos de tal tela. Aparte que es más visto, ¿no? Que ahora que Claro, es patrimonio. entonces ya pues se ha ido encareciendo a lo que pagábamos en esas primeras épocas, ¿no? Y entonces por eso, y también tuvo éxito en el Gran Poder, en el Carnaval de Oruro, Entonces, y dentro así de... se consolidó, ¿no? Claro, incluso ahora me está diciendo que también tuvo mucho éxito y fue una de las fue una de las danzas precursoras dentro de la entrada universitaria, claro. Fundadora, ¿no? Fue una de las pocas danzas que se animaron y fundó, pero ahí la juventud se veía que necesitaba que alguien saque una bandera a cuadros, ¿no? Ese año del 88, bueno, fue muy corta la entrada, y el 89 fue inmensa, inmensa. Claro, había 19 grupos de caporales, pero igual fue maravilloso, ¿no? Cómo se expandió el folclore, ¿no? Ahora, hablando un poquito de lo que desde el 2019 se declaró patrimonio, igual usted estuvo dentro de la comisión para que Gran Poder se declare patrimonio. Coménteme un poquito acerca de eso. Sí, mire, tuve la suerte de que me llamen a ser parte del comité impulsor, junto con la gente de la Alcaldía, de La Paz, de la Gobernación, del MUSEF y otros investigadores. Ahí también estuvo Sempertegui por la universidad. Bueno, obviamente la Asociación de Conjuntos Folclóricos, el Santuario, etcétera, Claro. etcétera. Y fue un trabajo que tomó bastante tiempo, ¿no? No recuerdo exactamente, 7 u 8 años por lo menos, preparar el expediente. Y hay que recordar a Carmen Beatriz Loza, una historiadora que era del Ministerio de Culturas, obviamente estaba también, que fue la que sintetizó tanta discusión, ¿no? Porque a veces es difícil establecer, ¿no? Porque en la UNESCO exigen que se responda en 10 líneas preguntas increíbles, ¿no? Wow. Pero se logró finalmente que el Gran Poder fuera declarado el 2019. Había el miedo, ¿no? De que Perú pueda oponerse, porque ya en la cita nos hizo problemas. Con la Lacita hubo lo mismo, ¿no es cierto? Allí también estuve. Ah, Y ahí Perú, bueno, hubo observaciones, tuvimos que cambiar. Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero el Gran Poder no hubo ninguna observación. Y desgraciadamente Carmen Beatriz Loza falleció 3 semanas antes de que se declare. declare. Y entonces, bueno, tuve el honor de que tanto el gobierno municipal como la asociación me pida a mí que yo vaya por si acaso hay algún problema. Y felizmente no hubo. Y fue un momento muy feliz el haber estado ahí cuando proclamaron, ¿no? Y para entrar en contexto, esto yo le pregunto ya a usted para que nos explique más a detalle en qué favorece tal vez al Gran Poder y también favorece a Bolivia de que se haya declarado patrimonio. ¿Qué diferencia entre un antes y un después? Bueno, para que se declare patrimonio hay que probar realmente que es un evento, una festividad que contribuye a la diversidad cultural. En el caso del patrimonio inmaterial hay que probar eso, sobre todo, que es algo muy diferente a otro tipo de fiestas, ¿no? Por otra parte, que sí existe
garantía de que esa fiesta no es una moda, sino va a sobrevivir. Imagínense, en ese aspecto teníamos 100.000 pruebas para mostrar que las nuevas generaciones están incorporadas ahí. Porque a la vez que hay fraternidades, como dicen, las pesadas, ¿no? Donde baila gente de mi edad y hasta mayor que yo. Mayores, con mucha trayectoria. Con mucha trayectoria. Hay centros educativos, como los Tobas villarroelistas Claro. o los propios llameros de San Andrés, que muestran que la juventud o los grupos de caporales van a seguir, ¿no? Además hay el Chiti Gran Poder, donde se ve a los niños bailando igualito que sus padres, en fin. Entonces, una historia que ya tiene casi un siglo de fiesta. Entonces ahí estaba plenamente probado, ¿no? Que es una fiesta muy sólida. Y entonces lo importante era probar que era muy diferente, ¿no? Y la parte religiosa, obviamente tenemos de común las misas, las procesiones, las novenas, pero lo que se pide, la fe que la gente tiene ahí, que es parte del catolicismo de los Andes, ¿no? Mezclado con los rituales andinos, las chayas, etc. Todo eso demostró que era algo diferente, aún dentro de una religión Claro. que es universal, ¿no? Y lo otro es que obviamente tenemos danzas muy parecidas a Oruro, ¿no? Interpretamos las morenadas, los caporales, y Oruro no solamente es que el ritual lo que se ha declarado, sino todas las danzas también, ¿no? Pero ya con un conocimiento más detallado, obviamente las morenadas paseñas son diferentes a las de Oruro. Claro, si entramos en detalle, ¿no es cierto? Y hay un fenómeno especial que está recalcado en el expediente, es la chola paseña, ¿no? Claro. Esa es la diferencia con las otras morenadas que hay en Bolivia. El protagonismo de la chola paseña. Incluso cuando la tuvimos de invitada a Charito Carrazas acá, que ella conoce muy bien acerca de las danzas folclóricas que tenemos en Bolivia. Claro y que sí. a detalle observaba la diferencia de una vestimenta de un moreno con otro moreno, de una chola con otra chola. Entonces, yo creo que eso también es importante. Pero dentro de lo que hablábamos de la declaración como patrimonio material, esto también favorece en el hecho turístico, ¿no es cierto? Porque Claro, obviamente se da a conocer a nivel internacional, ha sido una noticia internacional, pero ¿cómo usted ve que actualmente que tiene mucha relación con los jóvenes universitarios? Primero, ¿cómo ven el tema del gran poder? ¿Cómo lo asimilan? Yo creo que es un orgullo, ¿no? de la identidad paseño-boliviana, un afianzamiento en que mostrar que estas danzas son de Bolivia, ¿no? Frente a la apropiación indebida que existe en los países vecinos, nos ha puesto se puede decir, en los tops del folclore, junto con el Carnaval de Oruro y las otras fiestas, por supuesto. Ahora, obviamente que este año, por lo de la pandemia, etcétera, no se pudo hacer un estreno el año que correspondía, ¿no? Hace 2 años. Y este año se ha festejado con gran euforia, gran alegría. Pero yo creo que ya para el próximo año tenemos que tomar muy en serio el plan de manejo que nos hemos comprometido, ¿no? Porque precisamente para el tema turístico hay que hacer grandes esfuerzos para la organización. Ha sido tal la euforia que ha sido masivo y entonces eso dificulta, ¿no? Que los turistas puedan tener, como en Oruro ya hay, ¿no? Graderías turísticas, claro. Todo eso hay que hacer y es un compromiso que tenemos. Es uno de los objetivos, es decir, mejorar la organización, ¿no? Y luego, por supuesto, también tenemos un compromiso de mantener nuestra danza, ¿no? Pero todos sabemos que la cultura es dinámica, va cambiando, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber equipos multidisciplinarios que vean
qué cambios pueden ser admitidos y qué cambios no? Por ejemplo, en los últimos 50 años han aparecido, tanto en Oruro, en Cochabamba, como en La Paz, todos los que hacemos las fiestas Claro. de Occidente, muchos nuevos personajes. Y esto es gracias a las mujeres que antes no participaban. Por ejemplo, la Chola Paceña no participaba. Y hoy día es un personaje central de la morena. Las chinas morenas aparecieron en los 70 interpretadas por homosexuales y eran muy aplaudidos, pero luego por un conflicto que hubo les prohibieron, ¿no? Y de pronto heredaron bellísimas muchachas que son nuevos personajes, ¿no? Pero no han cambiado la esencia de la morenada, más bien la han enriquecido. Luego han aparecido señoras que querían también bailar, pero ya no de pollera corta, sino con chola antigua, súper elegantes, otro bloque nuevo, ¿no? O las intermedias, ¿no? Las que están entre 30 y 50, que dicen, bueno, no puedo bailar de antiguas, pero tampoco de china, entonces son las revoloteadoras, bueno, en fin, y así no, la diablada, han aparecido diablesas, chinas diablas, ñaupas, y en este gran poder han aparecido ahora unos incas guerreros semidesnudos, y entonces todo eso seguramente producirá un gran debate. Yo estoy seguro que con el éxito que han tenido el próximo año va a haber un bloque de incas. Sí, Ya. sí, sí. Entonces se discutirá, ¿eso es histórico, no es histórico? Si es válido, no es, Es válido. válido, pero como digo, la cultura es muy dinámica, ¿no? Pero tenemos ese compromiso, ¿no? De preservar. Por ejemplo, en Potosí ha habido problemas con la UNESCO por lo del cerro, ¿no? Porque dijeron, no están cuidando el cerro, ¿no? Ah, ya. Claro que hay todo un sector en Potosí que preserva el cerro, pero hay también otros que dicen, no, pero sigue teniendo riqueza y... Claro, después de que la UNESCO declare como patrimonio, nosotros también nos comprometemos a que se mantenga. O sea, tenemos una responsabilidad de que siga en la vara alta, digamos, toda fiesta o todo evento que se declara patrimonio, y en esta ocasión con el gran Claro, poder. es que estamos en una vara alta, altísima, porque somos patrimonio de la humanidad, entonces hay que mantener, ¿no? Pero a la vez la UNESCO tiene una obligación de conseguir, como consiguió para Tiahuanaco, por ejemplo, o a través de la cooperación japonesa, en fin, porque ahora es propiedad del mundo. Claro. Es que eso es algo que ya es del mundo. Entonces, no podemos tener también absoluta libertad, pero también el mundo nos tiene que ayudar, porque no es fácil. Por ejemplo, nos hemos comprometido a hacer un gran museo del gran poder, ¿no? Hay ya un museo que está en el santuario, muy lindo, pero pues hay que agrandar. Y hablando de turismo, somos 72 fraternidades, hay 52 semanas al año. Una fraternidad cada año debería ser un espectáculo, como hacen en Brasil, etcétera, para que un turista que no puede llegar en el día o ve dificultades, porque como O digo, que no llegue justo para el gran poder, claro, llegue en otra en temporada. otra fecha, pues puede haber una de las danzas, ¿no? Y apoyar en ese sentido también a los ballets folclóricos, que además los ballets están bailando en el gran poder, es lo bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Charito Caras, que usted hablaba, bailan en Los Rebeldes, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Enriquecen con sus bloques. Yo creo que es algo muy importante, pero como usted es docente también de dos diferentes universidades, o sea, no por sectorizarlas tal vez, pero sabemos que tienen diferentes maneras de pensar entre las dos universidades. ¿Cómo lo ven el tema del folclore, el tema de la danza? Seguro debe haber muchos alumnos que dicen es identidad, yo quiero bailar tinku, yo quiero bailar llamerada, pero también debe haber otras personas que tal vez se alejan de nuestra identidad y dicen no me gusta mucho el folclore. Yo el gran diría, poder porque yo siempre pregunto, ¿no? Exacto. ¿Hay alguno acá del folclore? Porque además y otras cosas también, ¿no? Si son inclinados al arte, etcétera.
Y siempre me encuentro en las dos universidades con un buen porcentaje, ¿no? Pero no diría 100%, ni siquiera 50%. O sea, ya de intérpretes, ¿no? De bailar, De digamos. bailar, ¿no? de ese apego. participar. Diría un 30% que de repente dice, yo soy caporal, yo soy moreno, en fin. Orgullosos. así. Orgullosos, o soy del ballet folclórico, Claro. o toco charango, ¿no? Pero hay otros que no. Ahora, yo creo que un tema que no es solo en la juventud, sino también en la población en general, es el tema del alcohol, ¿no? Es un tema que lastimosamente, porque si uno dice a la cita, es la paz lo asume, oh, es nuestra gran fiesta. En Gran Poder hay un porcentaje de la propia población que dice, no, es que es mucho alcohol. Y creo que cometen un error, yo lo defiendo porque dijo, se fijan solo en ese porcentaje, porque también hay un porcentaje exagerado, ¿no? Y no se fijan todo lo que significa, lo que hay detrás, los momentos previos al Gran Poder. Que hay rituales. Los y rituales, demás. la religiosidad. Hay sí gente, no solamente que no participa, sino que es contraria, ¿no? Que Esa no es debería hacerse porque es. porque hay mucho alcohol. Mucho ¿no? alcohol. O porque tranca el tráfico, etc. Eso es parte del deber que tiene que hacer el Comité de Salvaguarda, hacer que el patrimonio sea asumido por todos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que, bueno, porque lo lúdico es parte de la fiesta, de todas las fiestas del mundo, pero no llegar a extremos que de repente puedan afectar, ¿no? La visión que tiene alguna gente referente Pero a la gran festividad. ya entrando ya en el tema del alcohol, es que es bien complicado, don Fernando, o me va a decir que no, porque no es que sea determinante de que, o lo esté normalizando de que se beba por ninguno de los motivos, pero es que póngase en el peor de los aspectos, igual que la entrada de Oruro en el carnaval o en el Gran Poder, que se prohíba tomar, digamos. Por ejemplo, me acuerdo que hubo un carnaval en Oruro que se prohibió tomar, Sí. ¿se acuerdan? Que a partir de las 7 de la noche, recién 8 de la noche, se podía tomar. Entonces todos los jóvenes estaban eufóricos. Claro, los hicieron huir, se han ido a Cochabamba, algunos, muchos, Exacto, ¿no? exacto. Con el Extrofest y no sé qué. Tal vez sería bueno incentivar más el tema comunicacional, informativo y darle más la importancia que usted dice que es patrimonio cultural, identidad cultural, los rituales y demás, y tratando de opacar estas perspectivas que tienen las personas de que solo es alcohol, ¿no es cierto? ¿O qué otras cosas tal vez se podría hacer, don Fernando? Yo estoy plenamente de acuerdo con usted, no hay que prohibir, no hay que prohibir. Además, todos los artistas, antes de entrar al escenario, dicen, voy a tomar mi valor, ¿no? El valorcito no se puede perder, ¿no? Lo que hay que evitar es, por un lado, la exageración, ¿no? El extremo, ¿no? El extremo, que es algo, como usted dice, muy complejo, ¿no? Una vez me acuerdo una rectora de la UMSA dijo, en la entrada no vamos a tomar y ya no va a ser auspiciador la cervecería, sino la leche pil. Todos los alumnos decían. Y uno de ellos le dijo, mire, le aseguro, señora rectora, que a 2 cuadras de esa leche va a ser sucumbe. Porque bueno, eso no se puede prohibir. Además, es una ciudad fría, imagínense bailar ahí a las 12 de la noche, como se baila. Y por otro lado, como somos medio tímidos, pues todo esto nos da el valor, porque es como, el público es como un toro, ¿no? Al que se tiene uno que enfrentar. Claro. Pero el problema no es no tomar, sino saber tomar. Saber tomar. Entonces, no ir a esos extremos, ¿no? Pero por otro lado, los medios de comunicación, y claro, ahí también es el rol que tenemos que hacer los investigadores. Incluso nosotros de boca a boca, los ¿no? comunicadores, decir, bueno, esto es también el Gran Poder, es esta artesanía, estos bordados, estas hermosas bandas, estos grupos que salen, estas mujeres que trabajan todo el año y bueno, se dan el gusto.
en el gran poder de... Y eso que aparte genera empleos, mueve la Dinamiza la economía. economía. O sea, es algo que la gente tal vez no se da cuenta de lo importante que es incluso para nuestro municipio en realidad. Y más aún ahora que estamos tratando de retomar el movimiento circular de la economía después de una etapa tan fregada, tan fuerte que tuvimos con la pandemia, ¿no? Donde diferentes sectores, perdón que le corte, dentro del folclore, artesanos, bordadores, los que generan trajes, estuvieron totalmente afectados durante este tiempo, ¿no? Mire, y justamente acá en el gobierno municipal, lo de las industrias culturales y creativas, ¿no? Que han hecho un buen estudio de esto. Eso es fundamental para mostrar que la cultura no es un gasto, es una inversión, que es una larga lucha. Yo digo, los contables son terribles, son necesarios, pero todo lo ve, esto es gasto, ¿no? Pues, si esto es inversión, porque voy a gastar en un traje, pero a la vez se está dando empleo, se está dinamizando la economía. Y esto es lo que ahora la UNESCO llama precisamente industrias culturales y creativas. Porque industria cultural antes se veía solamente el cine, las editoriales de libros, las discográficas, etc. Y eso en Bolivia existe y además es muy meritoria, todas las editoriales que hay, pero son todavía pequeñas en comparación con el resto del mundo, ¿no? Claro. Pero en cambio nuestras industrias ligadas a la fiesta, con todo lo que usted decía, las pollereras, los mascareros, los bordadores, un top. Ahora, es cierto que es difícil porque están en el campo un poco de lo informal, ¿no? Saber qué porcentaje exactamente aportan al PIB, ¿no? Pero yo creo que basta observar que, como usted dice, genera muchas fuentes de empleo y que en la pandemia sufrieron mucho, ¿no? Pero esas ICC famosas, esta identidad que estamos hablando de la chola paseña, no podría ser si no hay la pollerera, no hay la que hace los sombreros, no hay el zapatero. Todos ellos ayudan a que la chola paseña haya cobrado tanto protagonismo, ¿no? Porque su traje ya no solo lo usa ella, usan señoras, señoritas que no son cholas tradicionales, pero que se ponen para bailar en el Gran Poder, para bailar de guías, para estar en pasarelas, ¿no? Eso es la identidad de la chola paseña, pero también las industrias que hay detrás de ella, ¿no? Y eso también es bueno porque todo esto hace que las nuevas generaciones le den la importancia que se merecen a una identidad cultural que nosotros tenemos ya de hace años, ¿no? O sea, eso igual tal vez usted lo ha visto, que las nuevas generaciones son orgullosos de vestirse de chola, o sea... Pero muchísimo. Ahí en la pregunta que usted me hacía de alumnos, en las dos he visto, ¿no? Que de pronto el día de la fiesta o el día ya de algún compromiso, ellas que habían ido a clases, ¿no?, vestidas de manera globalizada, y de la fiesta aparecían de cholitas. Y orgullosas. ¿No? Orgullosas. Y alguna vez preguntaba, bueno, ¿y tú estás solamente por moda? No, mi abuela era. En general hay una generación que había dejado, en muchos casos, ¿no? Pero como usted dice, la nueva generación al ver todo está... Dice, ¿por qué no? ¿Por qué no volver al traje de mi abuela, ¿no? Es algo lindo. Bueno, Fernando, muchas gracias, don Fernando, por habernos acompañado en el programa. Antes de finalizar el programa, tal vez, mire, usted es mucha influencia dentro de las nuevas generaciones, más que todo por su experiencia, uno, y dos, también porque convive día a día con los jóvenes. Entonces, tal vez algún mensaje que podría darle a los jóvenes, no sé si solo del Gran Poder, pero sí tal vez podríamos abarcar el tema de la identidad cultural, el tema de la cultura, usted que es especializado, ¿qué mensaje podríamos dar? Bueno, se podría decir mucho, pero en todo caso creo que sí recalcar en que mantengan la identidad cultural, pero que eso no quita que sean sin fronteras, ¿no? Que vean todo lo que... Es imposible además no ver lo de otros países, ¿no? Pero asumir, recrear inclusive mucha de nuestra identidad
se basa también en recrear cosas que han llegado de afuera, ¿no? Entonces, lo que hay que evitar es la aculturación, es decir, que se pierdan totalmente su cultura. Pero que combinen con lo que viene de afuera, con lo propio, es fundamental, ¿no? Si comen una pizza, no se olviden que es mucho mejor un picante mixto. Es decir, la vida nos lleva a mezclar muchas cosas, ¿no? Pero mantengan su identidad sin volverse fanático, eso sí. Porque el fanatismo a veces puede ser que nos vuelva hasta racistas o discriminadores de otras culturas, ¿no? Hay que ser abiertos, como se dice en Aymara, open mind, mente abierta, pero con una fuerte identidad, con fuerte raíz, que además la tenemos, pero a veces no la conocemos. Bueno, muchas gracias, don Fernando. De verdad, un placer haberlo tenido acá en el programa. A mí ha sido un placer hablar de este tema. Y bueno, de verdad, un placer haberlo tenido aquí a don Fernando, hablándonos un poquito de su experiencia y también hablándonos en realidad de toda la identidad cultural acá en Orgullo Paceño. Gracias por haber formado parte de esta transmisión y nos reencontramos en el próximo programa, el próximo domingo, con Orgullo Paceño. Nos despedimos. Chao. Gracias, doctor.